Jesús en los 4 evangelios, Jesús en el centro. Esta palabra que se hace carne y coloca su tienda en nuestro acampamiento. Entramos ahora a una nueva dimensión en este trabajo en conjunto que estamos haciendo el Sembrador y Escuela San Andrés. De mi parte, José Prado, más conocido como Pepe Prado, que trabajo ya desde hace muchos años en las escuelas de evangelización, pero que ahora en esta unión con el Sembrador, esto va a tener una trascendencia que va a dejar una huella en el mundo de la nueva evangelización. Por eso tan contento de estar aquí, invirtiendo mucho tiempo en estas grabaciones, pero con estos equipos maravillosos. Y no solo eso, lo más importante es el recurso humano, las personas con las cuales estamos colaborando. Muy feliz pues de continuar lo que estamos viendo ahora, que es Jesús en los 4 evangelios. Ya vimos según San Marcos, según San Mateo, y ya comenzamos San Lucas. Ya vimos el perfil de quién es San Lucas, el evangelista, el escritor. Ahora vamos a entrar a su escrito. Su escrito obviamente es fruto de su personalidad. Lo que es él se proyecta en los demás, se proyecta en lo que hace. Así pues, con esa plataforma de lo que ya nosotros vimos en esos momentos, vamos a ver cómo es el escrito de estos 24 capítulos de lo que es el relato evangélico de San Lucas. Antes aclaro una cosa. El evangelio es uno. No hay 4 evangelios. Hay 4 relatos evangélicos del único evangelio. Y ese evangelio, según San Marcos 1:1, es Jesús, pero visto por 4 cámaras diferentes. La de Marcos, la de Mateo, la de Lucas, que es la que hoy en día estamos nosotros viendo, y después seguiremos con San Juan. Pues bien, ahora entramos precisamente a lo que es el texto, el escrito mismo. Este escrito necesito yo tener los lentes de San Lucas para ver las cosas como él las ve, para adentrarme en su escrito, que es la proyección del color de su propia identidad. Por eso, estos lentes amarillos, como mi corbata también, que es muy discreta, para poder pedirle a Dios que nos dé la vista, los lentes, el color de Lucas, para poder nosotros tener la perspectiva en conjunto de lo que es este escrito maravilloso del Evangelio de San Lucas. Y comenzamos con la primera de las 3 características. En este escrito se ve y se manifiesta esencialmente la salvación universal. Dios, desde un principio, por proyecto original divino, quiere que todos los hombres se salven, decía el maestro de San Lucas, San Pablo. Y desde un principio vemos en este evangelio que Dios quiere la salvación de todos los hombres. Y los ángeles ya desde Belén están cantando un gloria a Dios, pero también pasa a todos los hombres de buena voluntad. Y el evangelio va a tener que ser proclamado hasta los confines de la tierra, sin límite alguno. Ese es el evangelio de San Lucas. La salvación universal, que en el evangelio de San Mateo, atención, se va con los gentiles porque los judíos rechazan, y entonces la viña que no cuidaron los judíos es entregada a los gentiles. Pero en San Lucas no. En San Lucas Dios así lo planificó. Y yo digo, ¿qué hubiera pasado con nosotros que éramos antes gentiles si los judíos se comen todo el pastel? Pues no nos hubiera tocado nada. No quiero decir que gracias a Dios los judíos no aceptaron y por eso vino a nosotros. Esa es la mentalidad de San Mateo. Pero en San Lucas no.
Es por designio de Dios. Por eso los extranjeros juegan un papel muy especial en el Evangelio de San Lucas. Por ejemplo, ¿quién es el que cumple el primero de todos los mandamientos? Un samaritano, que fue el que atendió a aquel hombre que había sido robado en el camino y que estaba agonizando. Un hombre que no era del pueblo de Dios. El escriba, el levita, no lo atendieron. Lo tuvo que atender un extranjero y hasta un burro, que fue el que cargó a aquel hombre. Ese cumplió la voluntad de Dios, el plan de Dios de ser misericordioso. Eso fue allí. Un centurión romano también, o sea, un extranjero, es el que hace la profesión de fe más grande, dice Jesús, que no he visto una fe más grande que la de él. ¿Por qué? Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Mándalo de palabra y mi siervo va a curar. Y dice Jesús, no he visto fe más grande que la de este extranjero. Y al final, un centurión romano va a reconocer la inocencia de Jesús. O sea, los extranjeros juegan un papel muy especial en el Evangelio, en el relato evangélico de San Lucas. Así pues, tenemos nosotros que la salvación según el plan de Dios es universal. Por eso precisamente, así como San Mateo, que escribe para judíos, pone a Jesús en la genealogía como hijo de Abraham, Lucas, que dice que la salvación es para toda la humanidad, Jesús no es solamente hijo de Abraham, Jesús es hijo de Adán, que es el padre de todo el género humano. Vean entonces dos perspectivas, dos teologías diferentes que no se oponen, se complementan de acuerdo a los destinatarios y al objetivo que cada uno de estos dos evangelistas tienen. Por eso las cuatro cámaras que estamos nosotros estudiando, una me presenta un color, otra otro color, una perspectiva, otra perspectiva. ¿Para qué? Para tener una visión más panorámica, más completa de quién es Jesús y la misión de Jesús. Y en este momento estamos viendo simple y sencillamente el escrito de San Lucas, el médico querido, el literato fino que ha sabido plasmar en 24 capítulos el designio de Dios que quiere salvar a todos los hombres, especialmente a los pobres, a los niños, a las mujeres y a los pecadores. Porque no vino a los justos, sino a los pecadores. Qué dramático. Yo todavía no lo entiendo. Que Dios, que es bueno, santo, justo, no envía a su Hijo a los justos y a los buenos, a los que van a la sinagoga, sino que se va a la casa del peor de todos los pecadores de Jericó, Zaqueo. Y cuando entra Jesús a la casa de Zaqueo, entra la salvación a esa casa, a la familia. A Zaqueo sí, pero a doña Zaquea también y a los zaqueitos que están allí. Todos son salvados gracias a que Jesús entró. Pero Jesús no pidió la conversión de ellos para poder entrar. Sean buenos, confiésense, vayan a misa para que yo pueda entrar en su casa y en su corazón. No, al contrario, porque yo entro en tu casa, tú te puedes convertir. Ese es el mensaje de este relato evangélico según San Lucas. Segunda característica del evangelio del escrito según San Lucas. Esta es maravillosa, sorprendente y creo que en algún caso hasta escandalosa. Ya la vislumbré desde hace un momento, pero ahora la voy a hacer más concreta y más práctica. Jesús no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores. Él no fue enviado a los buenos, sino que Él va a venir a hacer misericordia y a perdonar a los pecadores. Y curiosamente en el Evangelio de Lucas se va a subrayar
cómo son los pecadores y no los escribas, no los fariseos, no la gente buena, la que acepta el mensaje de Jesús. A la gente buena, como que tiene mucha dificultad a aceptar que Dios sea tan bueno, que Dios sea tan misericordioso, y entonces se resisten. Porque ¿cómo poderle llamar a Dios Abba, papá? Si Dios es santo, es trascendente, está detrás de la cortina del templo, nadie puede osar acercarse a Él. Hay que lavarse y purificarse para acercarse. Y en este evangelio tenemos nosotros una actitud sorprendente de Dios. Envía a su Hijo para perdonar a los pecadores. Qué interesante. ¿Por qué? Porque es justificado. En aquella parábola de dos hombres que suben al templo para orar, uno era fariseo que se va delante y de pie le cobra a Dios: Señor, yo soy bueno. Señor, yo ayuno. Señor, yo hago esto. Señor, yo pago el diezmo. Tú págame lo que me debes. El Dios dador se convirtió en Dios deudor. En cambio, atrás está un hombre que está inclinado, que está de rodillas, que no se atreve a levantar la cabeza y solamente dice: perdóname que soy un pecador. ¿Quién de estos dos fue justificado? Repito la pregunta, no dije quién se justificó. Porque la justificación no depende de mí, ni de porque soy bueno, ni porque soy pecador. La justificación es gracia de Dios. ¿Quién fue justificado por Dios? ¿El bueno? ¿El que cumplía la ley? ¿El que pagaba los diezmos? ¿El que ayunaba más de lo que la ley decía? No. Aquel que se quedó atrás y dijo: perdóname que soy un pecador. Un caso parecido encontramos en la casa de Simón el fariseo, en el capítulo 7, si no me equivoco, del Evangelio de Lucas, donde Jesús va a la casa del fariseo y el fariseo ni siquiera cumple con las tradiciones de darle agua para que se lave las manos, de besarlo en las mejillas cuando entra, de lavarle los pies. Y en cambio entra una mujer pública. Yo me la imagino con su vestido bien entallado, con sus labios bien pintados de carmesí, con su cabellera bien elaborada, con un perfume seductor, donde se ve quién es esa mujer. ¿Y qué pasa? Jesús la recibe como mujer. Simón el fariseo dice: si Jesús supiera quién es ese tipo de vieja, de mujer. Para el fariseo esa mujer es una pecadora. Pero Jesús no recibe una pecadora, Jesús recibe una mujer. Y una mujer que llora por su pecado y seca con su cabellera seductora los pies de Jesús. Y rompe un frasco de alabastro para poner un exquisito perfume a Jesús. Mujer, no peques más. Qué hermosa la actitud de Jesús con una pecadora que ha escuchado a Jesús, que se ha arrepentido y que viene a dar su agradecimiento, a lavar con lágrimas los pies del Maestro, del alegre mensajero que ha proclamado la buena nueva de la salvación. Así es. Y tercer caso, me impresiona mucho, aunque después lo voy a repetir. Un ladrón en la cruz, que no era solo ladrón. Por ser ladrón le podrían cortar las manos, pero era asesino, por eso merece la muerte. La pena de muerte, y ya no tiene remedio en la sociedad, y hay que matarlo, hay que eliminarlo. Acuérdate de mí, Jesús, cuando estés en tu reino. Primero, qué confianza de ladrón para llamar a Jesús por su nombre. Generalmente lo llamaban Señor, Maestro. Pero los ladrones, ustedes los conocen, yo también, a lo mejor aquí alguien me está escuchando. Los ladrones primero como que crean una actitud de confianza y lo llama por su nombre: Jesús. Nada más te pido que te acuerdes de mí cuando estés en tu reino. Eres rey, estás crucificado, tu corona es de espinas, tu trono es una cruz. Pero acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué pasa?
Jesús le va a decir, hoy, ya eran casi las 3 de la tarde. El día termina a las 6 de la tarde, cuando aparecen los 3 primeros luceros en el firmamento. Hoy voy a escandalizar a más de alguno de ustedes. Hoy estarás conmigo en el paraíso, sin escalas, sin tener que purgar ninguno de tus pecados, porque yo te perdono todo. Y cuando yo llegue al cielo, voy a dejar la puerta abierta para que tú entres también. Y vas a entrar directo a ese lugar que yo ya te tengo reservado, en mi reino. Y estarás conmigo, porque el reino soy yo. Con esto Jesús, aplico, está aboliendo la pena de muerte. Sí tienes solución, sí tienes remedio. Hay un futuro para ti. No estoy de acuerdo con la pena de muerte. No estoy de acuerdo en que no tiene solución tu vida. Sí tiene solución. Si proclamas con tu boca que yo soy el Rey, y crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, tú serás salvo y tu vida va a cambiar. Este es el Evangelio de Marcos. La buena noticia para los pecadores, que Jesús vino a perdonar y que ya te perdonó y que incluso te perdona desde antes que le pidas perdón y que te perdona más de lo que tú le pides perdón. Ese es el Evangelio, el relato según San Lucas. Qué belleza, qué hermosura, pero no es para que lo apuntemos, es para que nosotros lo podamos también vivir, experimentar. Y una vez experimentado, lo podamos comunicar a los demás. Que se resume en esto: la salvación es gratuita. Dios salva, porque quiere, porque desea, porque ama. No porque la ganas, no porque la mereces, no porque la compras. Ni tampoco como a veces dicen que el ladrón la robó. No es cierto. Nadie puede robar la salvación. Es un regalo gratuito del amor misericordioso de Dios. Este es el relato del Evangelio de San Lucas en esta segunda característica. La tercera característica del relato de San Lucas es el Evangelio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el motor, es el alma del ministerio de Jesús y que actúa en la vida de los creyentes. Ya el Espíritu Santo está en Jesús. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. Lucas 4:18. Pero no solo eso. Nosotros vemos que el Espíritu Santo también se está presente en Isabel, en Isabel y Zacarías, los padres de Juan el Bautista, que está presente con Simeón, que desciende sobre María para engendrar al Hijo de Dios. El Espíritu Santo está en el Evangelio de Lucas como el alma, como la columna vertebral. Hay un texto que me interesa que comparemos nosotros, que es el de Lucas 11:13 con Mateo 7:11, cuando dice: llamen y se les abrirá, porque Dios va a dar cosas buenas a quien se las pida, dice San Mateo. Dios va a dar cosas buenas a quien se las pida. Pero en el Evangelio de Lucas eso mismo dice: Dios va a dar el Espíritu Santo a quien se lo pida. La cosa buena por excelencia de Mateo es el Espíritu Santo en el Evangelio de San Lucas. Y todo el mundo está lleno de Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Es que Lucas estaba lleno de Espíritu Santo. Y la persona que está llena de Espíritu Santo sabe descubrir cuando el Espíritu Santo está en diferentes lugares. Por eso, en el Evangelio de Lucas está la presencia del Espíritu Santo, pero con sus frutos, con la paz que cantan los ángeles, paz en la tierra. Vete en paz, dice Jesús, pero sobre todo con la alegría. La alegría es un fruto del Espíritu Santo. Y Zaqueo recibe a Jesús con alegría. Y Jesús está lleno del gozo y de la alegría del Espíritu Santo. Y los discípulos, cuando no creen, es porque están muy alegres. La alegría, fruto del Espíritu Santo. Esta es la otra característica del Evangelio según San Lucas. Pues bien,
Si yo hiciera un electrocardiograma a San Lucas, en ese electrocardiograma yo vería la paloma del Espíritu Santo. Porque Lucas, que estaba lleno de Espíritu Santo, lo refleja en todos los capítulos que tenemos allí en su escrito. De manera especial, a mí me gustaría hacer solo una alusión a dos pasajes. Las últimas palabras de Jesús en la cruz, cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un Jesús misericordioso, que pide por sus enemigos, por sus verdugos, por los que lo han calumniado, han levantado falso testimonio, lo han crucificado, lo han levantado en lo alto. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué amor, qué misericordia de Jesús. Ya dije la otra: hoy estarás conmigo en el paraíso, que es la segunda palabra de Jesús en la cruz según San Lucas. Y la tercera palabra de Jesús según San Lucas es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús que se abandona en las manos amorosas y misericordiosas de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios de Lucas, y lo voy a decir también, el Dios de Jesús es un Dios misericordioso, que hace misericordia. Estas son las características del escrito según San Lucas.